La Antártida, conocida como el continente blanco, es el territorio más frío e inexplorado del planeta. El hielo puede llegar a alcanzar hasta los 4 kilómetros de espesor y ni qué decir de las temperaturas que pueden llegar a los 92 grados bajo cero. Según Greenpeace, la masa de tierra de la Antártida está protegida, pero el océano que lo rodea no lo está. Según el gobierno de Argentina, se extiende en torno al Polo Sur y se estima que tiene aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, rodeado por los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y los mares de Ross y Weddell. Entre 1959 y 1961 se firmó el Tratado Antártico, que prohibió rotundamente toda actividad militar y estableció el entorno terrestre para la investigación científica. Sin embargo, desde hace unos años el mundo estaría sumergido en un nuevo conflicto y alertan por la posible exploración rusa en la Antártida para extraer petróleo. Podría ser la mayor reserva del mundo, dicen algunos expertos. Por eso queremos analizar esta situación y hemos invitado aquí a Redman Noticias a Daniel Filmus, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, profesor titular de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, exministro de Ciencia y Tecnología y exministro también de Educación y exsecretario de las Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Bienvenido a Redman Noticias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Doctor Daniel, el reconocido periódico inglés Telegraph publicó el artículo "Rusia encuentra vastas reservas de petróleo y gas en territorio antártico británico. Las reservas son 10 veces superiores a la producción del Mar del Norte y generan temores sobre perforaciones en una región protegida". ¿Estamos ante un conflicto diplomático, no solo ambiental, sino también geopolítico? No, no necesariamente es un conflicto porque, en primer lugar, no tenemos información oficial al respecto. En segundo lugar, usted lo decía muy bien, se firmó un tratado antártico en el cual hay 7 países, entre los cuales en ese momento estaba Argentina, Chile, Estados Unidos, en ese momento la Unión Soviética, Reino Unido también, países que han reservado su derecho de soberanía en ese mismo tratado, es decir, que aspiran a tener una parte de la soberanía, pero el tratado fija taxativamente lo que usted señalaba al comienzo. No es posible ningún tipo de actividad comercial, salvo el turismo, con condiciones muy restrictivas, y alguna actividad de pesca. No es posible la extracción de cualquier tipo de hidrocarburos, no es posible la extracción de minerales. Por lo tanto, aun cuando lo haya encontrado Rusia ese reservorio, no lo puede de ninguna manera explotar. Y en este sentido, el Tratado Antártico, con cierto orgullo lo decimos, porque fue firmado aquí en Buenos Aires y porque tiene sede en Buenos Aires el tratado, y Argentina es uno de los países que más ha impulsado este tratado, quiere preservar a la Antártida para las generaciones futuras. Usted lo decía, es el lugar del mundo que tiene las reservas de agua dulce más importantes, es el lugar del mundo que tiene las reservas de biodiversidad más importantes. La humanidad tiene que comprender que la Tierra no nos pertenece, pertenece también a las futuras generaciones. Debemos preservar la Antártida e impedir que Rusia o cualquier otro país haga explotaciones mineras o hidrocarburíferas en esa región. Y para entender más qué países hacen parte del Tratado Ártico, qué profesa ese documento y a quiénes les pertenece el continente blanco. Bueno, hay 7 países que reclaman, pero el artículo 4 del Tratado Antártico lo que hace es preservar ese reclamo, pero mientras tanto la Antártida, mientras que ese tratado es preservado, y para las leyes argentinas hay una parte de la Antártida que es de soberanía nacional, mientras tanto lo que garantiza el tratado es que esa discusión se pospone para adelante, ni siquiera tiene fecha fija la discusión sobre la propiedad o sobre los derechos sobre la Antártida, pero el tratado, que hoy ya tiene más de 50 países, 7 fueron los signatarios, los fundadores y los que tienen resguardado el reclamo de soberanía, pero hay trabajando la Antártida, Colombia también, por supuesto, como firmante del tratado y también como investigación científica. Incluso Colombia con Argentina han desarrollado proyectos conjuntos en la Antártida. A nosotros nos parece importantísimo que la Antártida siga siendo preservada únicamente para la investigación científica. Insisto, está totalmente prohibido todo tipo de explotación comercial, eh, y la única que se permite, que es la turística, tiene condiciones muy, muy, muy estrictas para poder llevarse adelante.
hay una discusión también, y en este sentido América Latina tiene una posición muy fuerte, parecida, o que trabaja en conjunto con Europa, la idea de que tiene que haber más áreas marinas protegidas. Hoy en día se está, como usted lo debe saber bien, están llegando a la Antártida casi todos los problemas que tiene la humanidad. El calentamiento global está calentando, sin lugar a duda, el territorio antártico. Yo he estado en la Antártida varias veces. Puedo asegurar que la primera vez que estuve, hace un poco más de 20 años, el panorama era blanco, se lo podía llamar continente blanco porque era blanco. En la misma época del año he vuelto el año pasado y es marrón. Es decir, el cambio climático está trayendo que sube la temperatura de los océanos, ese ascenso de la temperatura golpea fuertemente la Antártida y lo que es muy peligroso es que golpea sobre las especies que viven en la Antártida. Hoy, en las investigaciones que hace Argentina, los pingüinos son más pequeños, casi todas las especies que están en la Antártida son más pequeñas, muchas tienden a desaparecer, porque también hay de parte de algunas naciones pesca indiscriminada de krill. El krill es el alimento principal que tienen las especies de la Antártida y cada vez están más lejos de la costa. Entonces, cada vez más las crías de los pingüinos, por ejemplo, tienen que ir más lejos y muchas de ellas no tienen fuerza para volver. Es pavoroso, es dramático, el cambio geológico que está viendo es tremendo, la humanidad tiene que tomar conciencia que no solo preservar la Antártida implica dedicar la investigación científica, sino que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que hacemos nosotros para el calentamiento global, golpea sobre la Antártida, que hay que decirlo, es el regulador de la temperatura también de los océanos, justamente por la capacidad que tiene de preservar el frío. Es decir, que no solo son los riesgos por las pretensiones de Rusia o los británicos en esa zona, sino también el cambio climático que ya está provocando un grave problema a esa zona inhóspita del mundo. Bueno, insisto en los dos aspectos. Por un lado, en preservarla, en que el Tratado Antártico tiene una ventaja importante, que es que las resoluciones hay que tomarlas por unanimidad. Entonces, todos los países signatarios tienen que estar de acuerdo para que cambie algo de la reglamentación respecto del trabajo que se puede realizar en la Antártida. Y, por supuesto, un conjunto importante de países. Hemos conocido la semana pasada el memorándum del presidente Biden respecto de la Antártida, que también es muy estricto respecto de la investigación científica y que no haya exploración de cualquier tipo de explotación, de cualquier tipo de hidrocarburos o de minería, pero también Estados Unidos se compromete en esa resolución a no tener ningún tipo de acción bélica en la Antártida. Esta semana se va a realizar, la semana próxima, en la India, la reunión del Tratado Antártico, donde va a evaluar, y seguramente este tema que usted planteó de Rusia va a ser uno de los temas centrales para discutir. ¿Hay que preservar la Antártida? Sin lugar a duda. Pero también tenemos que tener conciencia que todo lo que hacemos en el resto del mundo golpea sobre la Antártida. Y es un boomerang, porque al golpear sobre la Antártida, por ejemplo, el deshielo genera la subida del océano. Los países como Colombia, como Argentina, que somos países costeros, vemos que se va comiendo nuestras costas, pero eso no sería tan grave como más de 30 estados insulares que hay en el mundo que pueden llegar a desaparecer, que son islas, que la subida del océano en un futuro lejano, y en algunos casos no tan lejano, va a indicar que si la Antártida, como está pasando también con el Polo Norte, termina o avanza el deshielo, va a hacer subir el océano y va a golpear entonces principalmente los países costeros y en segundo lugar va a golpear en el cambio climático y en la desaparición de los países insulares que están en condiciones muy difíciles. Por eso es tan importante la Antártida. No hay que mirar solamente, bueno, es lo que pasa allí en el sur, que se preocupen los países del sur. No, golpea absolutamente sobre toda la humanidad. Ya nos decía usted que estuvo hace unos meses en la Antártida, zona que ha visitado en varias oportunidades. ¿Qué se sabe, qué se escuchaba, qué logró escuchar usted en sus investigaciones que fueron realizadas en esa Antártida por el buque Alexander Karpinsky de la agencia rusa Rosgeo, que habría dado a conocer la mayor reserva de petróleo del mundo? Bueno, eso siempre fueron comentarios. Hay que decir lo siguiente, buena parte de la investigación es geológica en la Antártida. Es decir, que la investigación geológica como investigación científica
que puede dar hallazgos de biodiversidad, biológicos, de un conjunto de disciplinas, y también respecto a este tema, puede ser parte de una investigación científica. No tenemos nosotros los elementos para poder decir. Lo que sí podemos señalar y ser muy enfáticos y ser muy estrictos, y esperamos que en esta reunión de la India se pueda transparentar la situación, porque la otra cuestión que ocurre, y me parece muy importante señalar, es que los resultados de la investigación antártica tienen que ser públicos, no pertenecen a un solo país. Argentina tiene 13 bases en la Antártida, de esas 13 bases hay 5 que tienen laboratorios científicos muy importantes. Estados Unidos tiene 3 laboratorios científicos muy importantes, Brasil tiene allí mismo, Chile tiene también laboratorios científicos, y justamente los científicos los que nos garantizan, o lo que garantizamos, es que haya publicidad respecto de los hallazgos que se logran en la Antártida, y que el avance del conocimiento respecto de la Antártida sea un avance común. Es decir, que todos los países puedan utilizar la infraestructura de la Antártida para poder difundirla y poder hacer avanzar la ciencia a escala global. Argentina es uno de los países más cercanos a esa inhóspita región y una franja de la Antártida es reclamada por Argentina, Chile y también el Reino Unido. Ahora bien, ¿es verdad que los británicos también han avanzado en los últimos años con la idea de llevar a cabo exploraciones de extracción de hidrocarburos en la cuenca cercana a Malvinas? Exactamente, exactamente. En la cuenca norte de Malvinas, en Sea Lion, especialmente hay una base británica muy cercana a la base militar, que ilegalmente y en contra de las resoluciones de todos los países de América Latina tiene el Reino Unido en las Malvinas, donde están intentando extraer hidrocarburos. No es la zona antártica, es en la zona norte de Malvinas, pero igualmente es el Atlántico Sur, es plataforma continental argentina, es decir, que es de América Latina, e ilegalmente Reino Unido está intentando hacerlo. Pero hay que decir otra cosa más de Reino Unido. Reino Unido, en contra de las resoluciones del propio Tratado Antártico y el CRUMA, que es el Consejo dentro del Tratado Antártico, que regula los recursos de la zona antártica y subantártica, este año ha definido unilateralmente cuáles son las zonas de pesca y cuáles no son las zonas de pesca. Eso no lo puede hacer el Reino Unido, eso lo tiene que hacer la CRUMA, insisto, que es el consejo que se reúne para discutir qué hacer con los recursos fundamentalmente pesqueros que hay en la zona subantártica, en las islas cercanas a la Antártida y en toda la zona del océano cercana a la Antártida. En ese caso, Reino Unido desoye, a pesar de las críticas que le han hecho todos los organismos multilaterales y los organismos internacionales, desoye totalmente las resoluciones de Naciones Unidas, del Tratado Antártico, de la CRUMA, y unilateralmente está trabajando en esa dirección, como está trabajando también ilegalmente en la construcción de un puerto de aguas profundas en Malvinas que puede dar lugar a la explotación económica de la Antártida. Ese es el argumento para la construcción del puerto. Entonces, estamos realmente preocupados, no solo desde Argentina, también desde Chile y de todos los países de la región, porque incluso hay una organización que se llama Zona de Paz del Atlántico Sur, donde hay 13 países africanos y 3 países de América Latina que tenemos costas sobre el Atlántico Sur, Uruguay, Brasil y Argentina, que prohíbe todo este tipo de acciones, y Reino Unido, por supuesto, que es una potencia colonialista, mira para otro lado y trata de ejecutarlo. No solo serían entonces las pretensiones de Rusia, sino también de los británicos para expandir su poderío en esa zona. Más de 200 millas náuticas. ¿Eso qué significa? Sí, y lo que nos preocupa es no solo la cuestión de la plataforma continental. Ustedes saben que los países, Colombia, Argentina, países costeros, tenemos 200 millas que son de derecho de utilización del país costero. En esas 200 millas tenemos derechos sobre el fondo del mar y tenemos derechos también sobre la columna de agua. Pero más allá de las 200 millas, cada país tiene plataforma continental, que es la continuidad del continente debajo del mar. ¿Qué hay en esa plataforma? Bueno, los hidrocarburos de los que estábamos hablando recién. ¿Qué hay en esa plataforma? Minerales, las reservas más importantes de minerales del mundo. ¿Qué hay en esa plataforma? Lo que se llama pesca de arrastre, es decir, la pesca de aquellas especies que están agarradas al piso, son propiedad
del país que tiene la plataforma continental. Entonces, los países que tenemos costas sobre los océanos, como Colombia y Argentina, tenemos que ser muy celosos de la custodia, no solo de las 200 millas que por derecho nos corresponden, sino también de la plataforma continental. Se calcula en el futuro que, como encontró Rusia, estamos hablando abajo de el océano, estas reservas tremendas de petróleo, también nuestros países que tenemos costas, tenemos derecho a explorar y explotar en zonas que no sean antárticas nuestra plataforma continental. Reino Unido, no solo acá en el Atlántico Sur, sino en todo el mundo, tiene una característica particular que en su tradición colonial cree que es todavía la reina de los mares. Dadas las posturas libertarias y de ultraderecha de Javier Milei de estar generando diferencias diplomáticas con otros países, ¿qué se puede esperar de la postura gubernamental del gobierno argentino frente a Rusia por ser rivales ideológicos? Bueno, lamentablemente Argentina está pasando por una situación de tensión con muchos países. Con Colombia la ha tenido también por palabras de nuestro presidente respecto del presidente de Colombia. Uno puede tener diferencias ideológicas con muchos presidentes, por supuesto las tenemos, pero de ninguna manera faltarle el respeto a la investidura del primer mandatario, que es también una manera de faltarle el respeto al pueblo que lo eligió. La hemos tenido con Chile, la hemos tenido con Brasil, la hemos tenido con Estados Unidos porque nuestro presidente fue a verlo a Trump, mientras que el presidente de Estados Unidos es Biden, y se definió a través de una participación en el apoyo a Trump. La hemos tenido en Europa en varios casos, pero el más grave, como ustedes bien conocen, es el de España, muy reciente, donde fue en una visita que era aparentemente privada, pero la hizo financiar por el Estado argentino, a un acto de extrema derecha, a hablar contra eh, quien ejerce el, la presidencia de España. Y realmente la reacción de Sánchez ha sido una reacción como hubiera tenido cualquier presidente. Así que nosotros realmente vemos con dolor porque no expresa de ninguna manera expresa ese sentimiento, el sentimiento del pueblo argentino. Es simplemente el pensamiento del presidente, hay que decirlo. En la Argentina tenemos, y orgullosos estamos, yo he sido ministro de Ciencia y Tecnología durante muchos años, muchos investigadores colombianos, tenemos muchos estudiantes universitarios colombianos, por ejemplo, los queremos, realmente le damos la mejor de las acogidas. Hay una tradición de amistad entre Colombia y Argentina que viene desde la historia de San Martín y Bolívar, y ese trabajo que han hecho por la independencia en otros países, y nosotros la queremos preservar, a pesar, lamentablemente, insisto, de que nuestro presidente antepone lo ideológico por encima del afecto y el cariño y el respeto que hay que tenerse entre las naciones. Ya nos explicaba usted que Argentina es el país que más tiene bases científicas en la Antártida, pero ¿estaría desfinanciando la ciencia en esa región? La prensa de su país asegura que, de hecho, la ley Bases incluye la posibilidad de disolver el Instituto Antártico Argentino. ¿Eso qué problemas traería? Bueno, buena pregunta, porque Argentina es el país que tiene la base científica más antigua en la Antártida, que es la de las Islas Orcadas. Argentina es el país que tiene más bases en la Antártida y que tiene mayor trayectoria, quizás por la proximidad geográfica, pero también porque tuvo una decisión enorme sobre fines del siglo XIX y sobre principios del siglo XX de avanzar en la investigación antártica. Creó, en ese momento el presidente era el general Perón, creó en el año 1950 el Instituto Antártico, el primer instituto del mundo dedicado exclusivamente a estudiar la Antártida. Hoy en día hoy salieron las estadísticas, se cayó en estos 5 meses de gobierno de Milei más del 30% de la inversión en ciencia y tecnología. Y hay un proyecto de ley donde le autoriza al presidente a disolver los institutos científicos. Y por supuesto, tenemos mucho miedo que como la ciencia no es importante para este presidente, que si se aprueba la ley, por suerte la ley está siendo discutida en el Congreso y la oposición está
discutiendo punto por punto y no la está dejando pasar tal como quiere el Ejecutivo. Para que ustedes tengan una idea, algo imposible en el mundo, en Colombia, y que solo se le puede ocurrir a nuestro presidente, la ley tenía 650 artículos. Es decir, en una votación se votaban 650 artículos que cambiaban prácticamente todas las leyes de la Argentina. Entonces, el Congreso se puso firme, se redujo muchísimo esa ley, pero se sigue discutiendo todavía. Milei, para que se sepa, asumió hace más de 5 meses, no pudo sacar ninguna ley, porque las leyes que intenta sacar se oponen a lo que piensa la mayoría de la población argentina. Recordemos que en la elección Milei sacó el 30% de los votos para diputados, su bancada es muy pequeña y un sector muy importante de la oposición, por ejemplo, en el día de ayer, votó una resolución muy importante que restituye el financiamiento para las universidades. Ustedes habrán leído que hubo una movilización de más de 1 millón de personas, nunca vista en Argentina, que Argentina es un lugar donde su pueblo se moviliza mucho, pero nunca una tan grande en defensa de las universidades cuando el presidente Milei quiso desfinanciarlas. Tuvo que volver atrás el presidente, tuvo que financiar las universidades, pero ayer se votó en la Comisión de Presupuestos justamente el financiamiento de las universidades en la Argentina. Parte de esas universidades, las del sur principalmente, investigan en la Antártida. Argentina no puede perder esa ventaja comparativa que tiene, no solo en el caso de la investigación antártica, sino en el caso de la investigación nuclear, satelital, biotecnología, nanotecnología. Argentina, como ustedes saben, es uno de los países de América Latina que más desarrollo científico tiene, 3 premios Nobel en ciencia, y no podemos perder de ninguna manera ese liderazgo que tenemos en los aspectos de investigación científica. Daniel Filmus, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, ¿qué significa para el mundo la Antártida? Significa que podemos confiar en tener un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las próximas generaciones. Preservar la Antártida implica preservar la lucha contra el cambio climático, implica preservar las reservas de biodiversidad más importantes, de especies muy importantes para el futuro de la humanidad, implica tener un regulador del clima que impida, en cierta manera, muchos de los grandes cataclismos climáticos que estamos viviendo estos días. Lo estamos viviendo en Brasil, lo estamos viviendo en Argentina, lo vivimos en Colombia. Realmente, si se sigue atacando, insisto, no solo la Antártida, sino el cambio climático global, y ustedes lo saben muy bien, el impacto en sequías, el impacto en cambio de clima de los océanos, el impacto en la desaparición de muchísimas especies imprescindibles, va a generar problemas irreversibles. Uno lo ve que los acuerdos internacionales respecto del cambio climático cuesta mucho aplicarlos. Muchos de esos acuerdos tienen que ver con la Antártida. Insisto, no hay mayor regulador de la temperatura de los océanos que cambia absolutamente la situación climática del mundo. El aumento de la temperatura de los océanos es lo que nos genera las grandes tormentas, los grandes diluvios, que después destruyen prácticamente naciones enteras. Necesitamos preservar la Antártida. Tenemos que generar mayor conciencia. Usted me va a decir, bueno, ustedes son un país antártico porque están ahí en el sur. No, la conciencia antártica tiene que ser una conciencia de toda la humanidad, porque lo que pase ahí va a impactar, por supuesto, en la Argentina, pero de la misma manera que va a impactar en Colombia, en México o en los países del norte. Vivimos en un mundo no solo globalizado por las tecnologías, sino globalizado por las transformaciones ambientales. Mantener la sostenibilidad del planeta, ser responsables en la explotación de los recursos y ser responsables en la utilización de los recursos. Ustedes tienen un país, Colombia, que he estado innumerable cantidad de veces, Dios los ha bendecido con una cantidad de riquezas y recursos naturales enorme. Y es un país que tiene conciencia respecto de que hay que preservarlo. Eso mismo tenemos que pensarlo en el futuro de la Antártida.
La importantísima riqueza natural y una zona estratégica podría explicar la presencia acelerada de las potencias en esa zona. ¿A qué se estarían enfrentando? Bueno, exactamente. El Atlántico Sur fue históricamente una zona de grandes conflictos mundiales. Incluso en la Primera y en la Segunda Guerra, aunque no parezca, hay batallas en el Atlántico Sur. Tenemos ahí un conjunto de buques que han quedado en el Atlántico Sur en los conflictos entre las grandes potencias. ¿Por qué? Entre otras razones, piénselo, es el único pasaje natural entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Es decir, si yo voy a pasar material nuclear, voy a pasar un submarino nuclear, no voy a pasar por el canal de Panamá, probablemente. Nadie sabe dónde están. El único lugar para pasar es ese, que haya ahí una base de Reino Unido en las Malvinas. No tiene que ver con defender a quienes viven en las Malvinas, que dicho sea de paso, no son más de 3.000 personas. Y que tienen, por supuesto, todos los derechos respecto de su forma de vida, pero 3.000 personas no ameritan la base que tiene Reino Unido ahí. ¿Por qué la tiene? La tiene para garantizar el pasaje bioceánico y saber que ahí rápidamente pueden desplegar fuerzas militares. La tienen porque es cabecera de entrada a la Antártida. Es decir, buena parte del reclamo de soberanía del Reino Unido tiene que ver con que Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son islas que ellos reclaman y la proyección de esas islas dicen que entonces le da derecho sobre la Antártida. Pero también las otras grandes potencias, hablamos recién de Rusia, pero podemos hablar de China, de Estados Unidos, tienen una disputa entre sí que el escenario del Atlántico Sur, sin lugar a dudas, es protagonista de esa situación. Quiero volver un poquito atrás y señalar otro tema que es importante para la humanidad, el tema de los microplásticos en el océano. Todas las investigaciones que estamos haciendo en los últimos años sobre las especies antárticas en los organismos de las ballenas, de los pingüinos, de absolutamente todas las especies empiezan a aparecer los microplásticos, que ya sabemos que la disolución en el océano no es completa y que afecta a todas las especies en el mundo, pero está impactando fuertemente también en la Antártida. Digo porque es un tema sobre el que tenemos que tomar conciencia. Los plásticos se tiran sobre el océano, no terminan de disolverse y son una amenaza global para las especies que están únicamente en la Antártida. Así que también ese es un criterio que tenemos que tener en cuenta. Vuelvo a recalcar respecto de las potencias. Es importante que las potencias acompañen y apoyen la idea, por ejemplo, Argentina y Chile en forma conjunta, son los únicos dos países que en forma conjunta plantean una reserva marítima en la península antártica y no la podemos resolver porque hay potencias que se oponen a que haya reservas marítimas y siguen pescando indiscriminadamente allí. Para nosotros es una de las demandas importantes. Insisto, América Latina tiene una conciencia ambiental. América Latina es el continente de la paz, es el continente donde hace muchísimo que no hay conflictos bélicos importantes. Tiene que preservar también la Antártida como un lugar de paz. Pues bien, ahí está Daniel Filmos, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, profesor titular de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y exministro de Ciencia y Tecnología y exministro de Educación. Gracias por estar aquí en Redman Noticias para explicar la situación de los riesgos latentes que significa que Rusia u otras potencias encuentren vastas reservas de petróleo y gas en un territorio antártico, las pretensiones de los británicos también en esa zona y las afectaciones del cambio climático al continente blanco. No, gracias por preocuparse por esta temática, que insisto, no es de los países que estamos en el sur, es una temática global y efectivamente nos puede dañar absolutamente a todos, principalmente a las próximas generaciones.